contentos con tener con nosotros a esta hora, a las 6:34, a la doctora Alexandra Ichies. Ella es médico psiquiatra con quien vamos a conversar sobre precisamente una situación que nos afecta a gran parte de los dominicanos, lo que viene siendo la situación de la enfermedad, la salud mental. Doctora, buenas tardes, bienvenida a la opción de la tarde. Muchísimas gracias y sobre todo extenderle la gratitud de que ustedes en su espacio pues den cabida a esta parte sanitaria que desde hace bastante tiempo nos está dando señales contundentes a nivel social de que necesita una atención rápida y que por supuesto la intervención oportuna sería lo ideal por parte de lo que son, en este caso, todas las instituciones que tengan que ver con esto y por supuesto el apoyo incondicional de lo que pudiera ser en este caso el gobierno y las demás dependencias. Imagino que usted en estos días tiene mucho trabajo de un tiempo para acá, porque según las estadísticas el 20% de la población dominicana tiene algún tipo de trastorno. Todo el mundo se pregunta cómo una madre puede decapitar a su propia hija y creo que en sus 5 sentidos ninguna madre haría una aberración así. Después de la pandemia, ¿se ha complicado la situación de trastornos mentales en la República Dominicana? ¿Y cuál es el apoyo que hay desde el Estado para contrarrestar lo que está sucediendo? Bueno, después de la pandemia, aunque sí han aumentado algunas condiciones de salud mental propias del efecto secundario de esta condición que vivimos, sí puedo decirte que lo que la pandemia provocó fue la visibilización masiva de lo que ya nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque te puedo decir, en el primer trimestre de pandemia, si nos acordamos, hacemos un poquito de historia, fallecieron más personas por uso y abuso de ron adulterado que de COVID. Así es. Durante la pandemia se disparó el consumo de bebidas alcohólicas en más de un 500%. Y después, cuando se hizo la primera apertura, los índices de divorcio se dispararon en un 70%. Sí. Tú ves a las personas mucho más agresivas y ahora tenemos como condicionante o valor agregado de manera negativa, claro está, el tema de las redes sociales. Antes, tú tenías que esperar muchísimo tiempo para enterarte de una noticia. Antes las personas tenían un poco más inclusive de límite a la hora de abordar algo porque sentían que estaban violentando la privacidad de lo que puede ser el otro. Ahora no, ahora tú vas en tu carro, tú ves una situación extrema y tú filmas eso y tú lo subes arriba. Sí. Tú lo grabas y tú lo subes arriba. Por encima de la prioridad humanitaria. Totalmente, totalmente, porque si vemos el comportamiento social. Esa misma que está al frente suya, se para en la guagua y graba. Si vemos el comportamiento social que hay actualmente, es como si la población tuviera una anestesia social. Hay una manifestación de violencia de forma desbordante, pero también todo esto ha servido para que nosotros veamos la realidad, no solamente de República Dominicana, sino también del mundo. Ahora bien, tenemos que concentrarnos, como siempre yo digo, en el patio. En el patio nosotros tenemos, así como tú dices, mal contado, un 20%. Y digo mal contado porque lamentablemente nosotros no tenemos estadísticas reales. Y una de las cosas más determinantes en todo esto es que tú no puedes hacer una planificación anual, tú no puedes hacer una intención de exigir un probable presupuesto de algo cuando tú no tienes unos números estadísticos a nivel sanitario que te permitan hacer una proyección de las áreas que tú tienes que intervenir. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos un presupuesto totalmente limitado. En las Américas actualmente el presupuesto en salud mental oscila entre el 2 y el 3%. ¿Tú sabes cuánto nosotros tenemos? 0.6. Wow. 0.6, que se va en nómina. Eso es lo primero. Y segundo, actualmente la OPS y la OMS están pidiendo que se eleve del 5 al 10%. Y digo yo, no llegamos ni siquiera al 1 y están pidiendo del 5. Entonces, ¿dónde está el detalle? Todo el que me conoce sabe que yo abogo por la construcción, la habilitación de lo que es un centro, un instituto de neurociencias. Que en este caso... Aquí la gente está en dembow, en bachata y romo. Las personas
Neurociencia. Han querido. Hasta el nombre. De salud mental. Chach. Porque han querido, tú sabes qué pasa, no sé con cuál intención han querido distorsionar, porque si hay un hospital pediátrico, oye, ¿cuál es mi rosario? Si hay un hospital psiquiátrico, hay una maternidad, hay un hospital oncológico, hay un hospital de traumatología, ¿por qué no hay una institución de salud mental? No. Hay instituto de cardiología. Hay instituto de reumatología. ¿Y el que estaba en la Cuava, doctora? En el kilómetro 28. En el 28. Desde el 2016 se Porque eliminó. eso el presidente Danilo Medina lo modernizó y yo recuerdo... No está ahí, María. Yo fui e hice un reportaje y cada uno, por ejemplo, tenía una habitación. No, yo te voy a decir lo que ocurrió. ¿Qué ha pasado el hospital per se eliminó. ¿Por qué? Porque nosotros lo que teníamos en esa oportunidad era un sistema manicomial. Ustedes saben la historia del hospital psiquiátrico. Claro. Sí. El hospital psiquiátrico no es más que el resultado del traslado de lo que era el famoso manicomio de Nigua, Sí. en donde hago la salvedad siempre de que, para que entienda la población de que las enfermedades mentales las puede tener cualquiera, Eduardo Brito, nuestro barítono, del cual nuestro Teatro Nacional tiene su nombre, falleció en el manicomio de Nigua porque era esquizofrénico. Entonces tenemos que entender, y luego, obvio, se trasladó, por eso era que le decían el 28, se eliminó el hospital per se y se, entre comillas, se realizó, se creó lo que fue el instituto, el Centro de Rehabilitación Psicosocial, que es lo que está funcionando actualmente. Ajá. ¿Qué ocurre? El Centro de Rehabilitación Psicosocial mayormente estaba ocupado por esos pacientes que dejaron abandonados en el hospital psiquiátrico. Y los que estaban en las calles también. No, para nada, porque imagínate si ahí estuvieran los pacientes de salud mental. No hay espacio. Cuando se creó, tenía una capacidad aproximadamente para 120 camas, 120 cupos, y 80 y pico ya eran de pacientes que habían estado abandonados. O sea, nosotros no tenemos una disponibilidad de ocupación, cama, tiempo establecido, porque las camas que se pueden rotar es muy poco. Ahora bien, cuando se quiere argumentar de que precisamente la crisis de salud mental se da porque no tenemos médicos, hay aproximadamente un número de 100 y algo de psiquiatras. En total somos 200 y pico, pero hay 100 y algo que están en pleno y perfecto ejercicio. Pero hay una mal distribución. Una mal distribución porque los médicos están concentrados en las grandes ciudades. Nadie quiere irse para la frontera. Nadie quiere irse para un pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa misma decisión, porque aquí hay algo que sí tenemos que admitir. Cada persona, luego de ser profesional, hace el ejercicio que quiera y entienda de su carrera. Ahora bien, si yo soy el Estado empleador, yo no voy a poner al médico donde el médico quiera, yo voy a poner al médico donde yo lo necesite. Y el que esté ahí, perfecto, si quiere, perfecto. Y si no, pues entonces, ¿por qué aquí no se abren concursos para contratar médicos extranjeros? Si ese fuera. Pero sin embargo, en países como África, un médico es para 100 y 200,000 habitantes. Entonces, que estamos mal distribuidos. Y también queremos hacer un ejercicio que realmente se da lento en la consulta. ¿Por qué? Porque un psiquiatra no ve un paciente tan rápido como un pediatra, como un cardiólogo. ¿Me entiendes? O sea, se toma más tiempo, pero no tenemos, en este caso, no tenemos camas suficientes para lo que es la población dominicana. Aproximadamente, mal contado, somos, ustedes saben, 10 millones. Se entiende 5 de haitianos. Se entiende que 10 millones de habitantes debe de tener una disponibilidad mínimo de 1.500 camas. Nosotros tenemos menos de 100. Wow. Para que tú tengas una idea. Entonces, están distribuidas en unidades de intervención en crisis. ¿Qué son las unidades de intervención en crisis? Espacios destinados a salud mental en hospitales generales. Sí, pero lo despachan. O sea, es como una emergencia para los... no me gusta decir loco, pero... Sí, de pacientes. De pacientes. De pacientes. Entonces resulta que las unidades de intervención en crisis asumen a los pacientes por un periodo de 8 a 15 días, pero hay condiciones de salud mental que no necesariamente requieren de ese tiempo, sino de más, porque la evolución de un paciente es lenta. Entonces, no tenemos hogares de transición ni intermedio para yo, después que yugulo la crisis de ese paciente vaya.
para que pueda completar el proceso de tratamiento y luego vaya a su casa. Entonces, tampoco hay un lugar de referencia. ¿Por qué? Porque si tenemos menos de 100 camas, antes por lo menos, tú estabas en Puerto Plata y tú decías, yo voy para el 28. Sí. Tú estabas en Yamasá y tú arrancabas para el 28. Algún tipo de atención te daban. Sin embargo, ahora los pacientes no tienen para dónde coger. Y no tienen para dónde coger, ¿por qué? Porque cuando llegan aquí a la ciudad, señores, trasladar un paciente de salud mental no es fácil. Primero, porque nunca viene solo. Tiene que venir con 3 o 4 gente. Sí. Segundo, viene a buscar la atención, pero no tiene garantía de acceder a ella. Sí. No tiene la garantía. Tercero, no tiene cobertura. Ni de tratamiento, ni de seguimiento, ni nada. No, nada. Tampoco tenemos esa Hay posibilidad. Un descuido total por parte del Estado en esa materia. Esa es la verdad. Me agrada que tú digas Estado, porque muchas personas también han entendido que esto es algo momentáneo. No, señores. El que busca las intervenciones de cualquier psiquiatra de más de 10, 15 años, estamos reclamando lo mismo. Y esto no es algo de gobierno, es de Estado. Doctora, dos cosas para aprovechar el tiempo. Primero, quisiéramos que usted nos haga un análisis breve sobre la condición mental de la médico militar que le cortó la cabeza a la niña, que sabemos tiene un problema mental y que todavía a esta altura del juego no ha sido capaz de asimilar el hecho que cometió y se ve ejecutando acciones muy distorsionadas y muy erráticas. Y segundo, primero eso, y segundo, ¿cómo, para que usted le explique a la gente, porque yo vivo hablando de esto aquí, pero la gente entiende que porque uno no tiene un título, no es profesional en la materia, no tiene la autoridad para hablarlo, ¿cómo influye el desorden social que estamos viviendo actualmente en el país? Esta bulla a toda hora del día, músicas tan tóxicas como la bachata y el dembow, ¿cómo todo eso se conjuga para crear esa desestabilización mental en la gente? Lo primero que voy a aclararte respecto a la médico es que inmediatamente se dio el caso, yo me atreví a decir que esa señora, hasta por el contexto en el cual había ocurrido, tenía la posibilidad de estar en lo que era un estado o un episodio psicótico. Sí. Y que teníamos que tener mucho cuidado porque teníamos que buscar historia anterior. O sea, para lo grosero que fue el cuadro, eso no fue un cuadro repentino. Claro, claro. Y traté de hacer la salvedad. Incluso hay un doble riesgo de pacientes que tienen un historial psiquiátrico y tienen también afinidad o fanatismo religioso, porque hay un visillo muy fino entre una cosa y otra, entre lo que sí es real y lo que no es real. Había escuchado que ella se medicaba. Y por supuesto, pero eso salió ya como a la semana. Ajá. Y por supuesto, ese estado fuera de lo que puede entender la población como fuera de sí, fuera de juicio, es propio de la patología que en su momento se ventiló, o sea, un estado psicótico bastante agudo, y ya pues se ha confirmado probablemente que ella viene con una historia psiquiátrica anterior, sí, y que quizás por el tema religioso, claro, estas son condiciones en donde se desarrollan regularmente antes de los 25 años, nunca después, y cuando es después siempre es secundaria a algo, eso es lo primero. Y segundo, cuando me habla de lo que es... ¿Cómo debería juzgarse ese hecho partiendo del punto? En un estado ordenado, porque aquí estamos en una... Qué interesante. Esto es una granja. Qué interesante. Lo importante es decir que como nosotros no tenemos protocolos estandarizados, claro que no, de poder hacer primeros abordajes en casos como esto, las escenas se sesgan, se contaminan. Sí. Incluso yo utilicé un artículo que escribí, una frase del doctor Sarita Valdés, que es el padre de la patología forense, sí, donde él dice que las escenas y los cuerpos hablan. Y yo dije, y la psiquis también. Exacto. Y yo le agregué, y la psiquis también. ¿Por qué? Porque resulta que inmediatamente se da este primer encuentro, se debe de hacer un abordaje totalmente diferente, porque en vez de ella haber sido, y no podemos criticar el sistema porque es lo que tenemos. Exacto. O sea, nosotros no tenemos otra forma. Claro, este es nuestra granja. Y lo ideal hubiera sido que ella fuera colocada en un lugar totalmente intermedio y de aislamiento para poderle hacer una intervención en cada uno de los aspectos que se pudieran haber sospechado de que ella tuviera. Sí. Sin embargo, yo vi como a los 3 o 4 días, y tengo aquí que darle a ustedes una banderita roja,
Y claro, ustedes están haciendo su trabajo, pero yo entiendo que también hay que hacer un trabajo y una observación muy fuerte, un llamado muy fuerte a los medios de comunicación. Sí. Hay una parte que a los medios se le ha olvidado. ¿De qué forma comunican y cuál es el impacto que causan? No saben nada de eso, doctora. Llegan ahí y agarran un micrófono. El efecto dominó, doctora. Que dicho sea de paso, si ustedes se dan cuenta. Ahí fueron 2 más. No, y aparte de eso, aunque fue poco mencionado y poco sonoro, en Sosúa se dio otro infanticidio. Sí. Entonces, tenemos que a ver hasta dónde uno es responsable también de causar ese efecto dominó. Pero cuando me hablas de ese comportamiento sistémico general y del impacto que tiene el comportamiento social sobre la salud mental, eso está demostrado. Pero en lo que voy a distar es que aunque ahora mismo se exacerba cuando mencionas el tema de la música, sí nosotros sabemos y hay estudios comprobados de que la música influye de forma directa en lo que es la psiquis. Claro. Pero no podemos tampoco satanizar 2 ritmos cuando nosotros tenemos el bolero y el tango, que no hay cosa. Cuando tú te detienes. No, doctora. Perdón, lo que cambia, pero lo que cambia ahí, óyeme, lo primero es que eso no es música. No, pero eso es una bulla. Tenemos que definir 2 cosas. Una cosa es letra y otra cosa, en este caso, es ritmo. Yo no me refiero al ritmo. El ritmo puede ser considerado o no, o que no tenga ritmo, sino las letras, porque lo que influye es el contenido. Claro. Ahora bien, cuando tú me escuchas un bolero que te dice mátala, por ahí va la bachata, por eso es un nivel de toxicidad. Pero son la mayoría de canciones de desamor. En la letra. Todo eso es negativo. Ahora es tóxico. Bien, la música no sonora o no bien compuesta tiene la característica de provocar estados eufóricos y estados exaltados, porque incluso cuando tú tienes diferentes estados de ánimo, dependiendo de la música que tú oyes, es la continuidad de tu estado. Exacto. Entonces, imagínate tú que tienes 2 tragos atravesados, porque más del 70% de nuestra población tiene un uso inadecuado y tiene un uso conflictivo con lo que son sustancias, llámese de cualquier tipo. Sí. O sea, aquí hay muchísimos alcohólicos funcionales. Sí. Que, voy para donde fulanito, sí, pero te vas bebiendo una cerveza. Este es uno de los pocos países en donde tú echas combustible, tú encuentras vendiéndote la bebida cuando se sabe o se supone que el consumo de alcohol está prohibido cuando tú conduces. Claro. Entonces, donde tú vayas a echar combustible. Eso es la ley nada más. Doctora, ¿cuáles son los principales síntomas o manifestaciones de que una persona necesita urgentemente una atención en cuanto a la salud mental? Debería de ser interesante porque nosotros no hacemos medicina preventiva. Nosotros hacemos medicina de emergencia, de intervención y curativa y paliativa, ni siquiera curativa. Entonces, cuando nosotros normalicemos que desde que los niños empiezan a tener sus primeros años en educación deben de tener una orientación paralela en lo que es la salud mental, el manejo, el comportamiento, las relaciones interpersonales, eso hace que tú identifiques mucho más rápido lo que son aquellas alteraciones que son propias, que se empiezan a producir desde la adolescencia. Pero nosotros sí tenemos que saber lo siguiente, como vivimos apagando fuego, y aquí lo urgente desplaza lo importante, tenemos que entender que una de las señales principales de tú salir a buscar ayuda, 911, es cuando tú tienes un cambio comportamental, cuando tú empiezas a distar mucho del comportamiento que regularmente tú has tenido. Si hablamos de enfermedades mentales puras, alteración del patrón del sueño, alteración de los estados anímicos, irritabilidad, problemas de el sueño, o sea, aquí la gente te dice, ay, mira, yo no duermo. Pero te lo dice con esta naturalidad. Normal. Pueden tener trastorno del control de los impulsos, poco manejo inadecuado de lo que es la ira. Fácil irritabilidad. Y algo importante que yo hice una observación. Nosotros tenemos estadísticas de números muy altos en lo que es accidentes de tránsito. Y de hecho se va a construir un nuevo hospital traumatológico. Que cuando yo me detengo a pensar como psiquiatra, tú lo que estás fomentando es
vamos a seguir, Sí. vamos a seguir. Exactamente. Vamos a seguir. No hay educación en ese sentido. Aumentaron un presupuesto para este acápite a nivel de salud y no estamos involucrando. Un ejemplo, yo soy de las que opina, y eso es una idea que le doy a nuestros directivos, a nuestros ministros de salud. Señores, el Instituto de Tránsito debe de tener una partida destinada a salud mental. Pregunten por qué. Los accidentes de tránsito, ¿en cuáles son las horas que ocurren? O muy temprano en la mañana, o en el ocaso de la tarde, Sí. o muy tarde de la noche. Y cada uno tiene una implicación en salud mental. En la mañana, fíjate que la gente choca pero no pelea. Te dice, manito, pero tú no me viste, ven, vamos a resolver. Eso es en la mañana. Sí, Y todo el que choca en la mañana es como, ay, choqué, sí, sí. ay, choqué. Como Tú por cualquier descuido. Tú no sabes, esa persona pasa la noche cuidando a un familiar con una condición médica. O sin luz amaneció, un doctora, que no trastorno puedo del dormir. sueño. Porque Un ese trastorno del sueño. Si tiene alguna condición de trastorno de ansiedad, ¿verdad? Ok, eso en la mañana. Al final de la tarde, la mayoría de choques que ocurren está implicada la agresividad o violencia. Todo el mundo ya está explosivo al final del día. Sí, sí. Sí. Y mira, papi. Ahí es que ocurre la desgracia. Pero al final de la noche por uso y abuso de sustancia. Entonces, Y el estrés acumulado. si son 3 condiciones de salud mental, yo entiendo que dentro de lo que es su manejo académico Mira un y manicomio allá educativo, adentro donde tenemos, allá haciéndonos señas, mire. su manejo educativo, el Intran debería de tener una partida directa para educar a la población con relación a la salud Ay, mental. doctora, qué Sí. bonito se escucha. Doctora, Gracias. interesantísimo tema. Muchas gracias, doctora. Se quedaron muchos temas. Sí, el Intran, Muchos el Ministerio de la puntos, Mujer, sí, que sí. eso es un tema de salud Sí, pública. ciertamente. Gracias, doctora, por estar con nosotros. A las en esta órdenes. tarde. Sí. Súbelo, Eduardo.